Segundo bloque de Ciudadanos en Rebelde, está con nosotros Viva Carlino, consultora política. ¿Cómo andas? Buenas noches, Milva, gracias por venir. La primera vez en este nuevo estudio. Buenas noches, un gusto estar con ustedes en este nuevo estudio, así que muy bien, felicitaciones. Gracias. Y te invitamos porque queríamos hablar un poco del clima social, que dicen los números de tus encuestas. No queremos que nos cuentes los resultados, pero sí las tendencias, cómo se va comportando y principalmente el hecho que conmocionó a la opinión pública del país, que tiene que ver con el intento de magnicidio de la vicepresidenta. Bueno, sin dudas que la opinión pública está teniendo un aceleracionismo muy fuerte en función, digamos, de todos los sucesos que se están dando dentro de lo que es el escenario político. Este hecho del intento de magnicidio sin duda tuvo una implicancia muy fuerte en términos de opinión pública, que marca esta cuestión de la profundización de la polarización, ¿no? A extremos irreconciliables en términos de opinión pública, ¿no? Esta cuestión de la anulación al otro y de la imposibilidad de dialogar o de construir a partir de las diferencias. Es simplemente es una polarización muy extrema que está también inscripta en un clima de mucha crispación y de mucha... un clima como muy inflamable, ¿no? Esto que algunos lo han mencionado con este término, y que dan cuenta también estas cuestiones de la imposibilidad del diálogo democrático en este tipo de instancias, ¿no? Después de ese hecho, ¿las posturas antagónicas se fueron más al extremo o bajaron un cambio y dijeron, no, estamos llevando puesto al país? ¿Qué se percibe? Yo te diría que hubo un momento, una instancia de pacificación, o por lo menos que el hecho tuvo un impacto en ese término como un intento de repensar la construcción política por parte de los actores. Han habido señales y en esto me parece que también hay que rescatar, ¿no? Hubo un repudio prácticamente reconocer el hecho como un intento de magnicidio prácticamente por la totalidad, excepto dos excepciones. Y luego también esta necesidad de que se esclarezcan los hechos. Ahí también hay un punto fundamental que tiene que ver con la confianza en las instituciones, y en ese punto la confianza específicamente en el Poder Judicial, que no es de las mejores. Y los servicios de seguridad también. ¿Viste? Y de la seguridad también. Pero digo, dentro de lo que es la clase política hubo un momento por lo menos de reflexión, y que llevó como a marcar este es un límite que no se debe pasar, y que es imposible, digamos, construir democráticamente en esos términos, ¿no? Porque, digamos, es un intento de asesinato de violencia política extrema. Es violencia política extrema. Además, ¿no? Le puede ocurrir a cualquiera de los dos sectores que están en la grieta hoy, ¿no? Me parece que eso también levanta la alarma de todos. Y eso también tiene que ver con esto que decíamos de la polarización extrema, ¿no? Cómo esa polarización que antes era en términos de discurso y de relato se ha vuelto... ya, digamos, pasando ese límite, está llegando a ese extremo de la violencia y de la imposibilidad del diálogo en términos de diferencias, ¿no? Hay tres puntos que te quiero decir sobre este tema. Primero, a nivel internacional vimos que Trump no respetó las instituciones y podía haber pasado un desastre en Estados Unidos. Es más, hasta se supo que quería dar órdenes que no se revise de armas a la gente que fue al Capitolio. Después escuché hace unos días, y creo que lo vamos a pasar en el programa del mediodía, lo de Moldaski, decir, yo viví en Israel y acá se juega con el odio muy fácilmente y sé lo que es vivir sobre el odio, ¿no? Lo que pasa en Medio Oriente. Ahora... Te agrego una. Sí. En Brasil las encuestas le están dando perdedor a Bolsonaro, y está agitando un discurso de justificar la intervención de las Fuerzas Armadas en caso de que vuelva que Estados el PT. Unidos le dio una advertencia, y la ONU también. Pero hay ciertos actores de la oposición que saben hasta dónde juega eso. Uno de esos es Patricia Bullrich, que no solo por el cuadro de formación política que viene, sino por su historia. El otro que es un agente... agente no, porque suena a servicio, es una persona que se encontró de repente con un capital político que ni se lo imaginaba, que ya puso en agenda un tema que es el liberalismo, pero que crispó
a los más jóvenes que todavía no hacen una comprensión de lo que es el odio por el odio, porque sí. Entonces, no hay una mezcla de todo que terminó haciendo un caldo de cultivo para que ciertos sectores puedan operar. Porque esto pasa también del lado del kirchnerismo, hay odios. Ahora, si Cristina hubiera sido, y gracias a Dios no soy así, asesinada, estamos en una guerra civil ese día. O sea, hoy es contrafáctico pensar esto, ¿no? Sí, Pero sí. sin dudas que un hecho de estas características hubiera tenido consecuencias inimaginables en este escenario de esta polarización tan extrema, donde los discursos de odio están circulando fácilmente dentro de lo que es el discurso público, ¿no? Y ahí también me parece que es fundamental marcar, porque no es solamente en la Argentina, esto se está dando a nivel mundial y tiene mucho que ver el rol de las redes sociales y de cómo tensionan los discursos en términos de sesgos, de confirmación. Por eso hablamos de que de un lado y del otro, inclusive cómo percibe cada uno de los sectores de la población. O sea, por un lado tenemos quienes apoyan a Cristina, que lo ven como es un intento de asesinato y hay que defender con la vida si fuera necesario, y por otro lado quienes sospechan de que esto pudo haber sido un atentado. Había una previa con eso. Entonces, si la tocan a Cristina. Claro. Ahí hay una cuestión de sesgos de confirmación que se dan y que se dan mucho en el juego de las redes sociales y de cómo se plantean los discursos. Y me parece que no es solamente una cuestión, por eso insisto, no es solo un fenómeno político de la Argentina, sino que tiene que ver también con cómo circula la información y cómo consumimos información con respecto a lo que hacen los actores políticos. Ahora, la responsabilidad sin duda es de la dirigencia política, poner un freno, poner una pacificación, llegar a esos mínimos consensos para estar en desacuerdo es una responsabilidad que tiene que ver hoy, que compete sin duda a la clase política. Y también es fundamental el rol, insisto, el rol de la justicia en desarrollar rápidamente una investigación. También ahí vemos como hay cierta desconfianza con respecto a toda una serie de sucesos, esta cuestión del teléfono, de quien cometió el atentado y toda una serie de cuestiones que también ponen un poco en duda o en desconfianza, ¿no? Y van dosificando la información, te aparece un videíto, te aparece... Por eso, esto también va a tener que ver... sin dudas en cómo cada parte de los extremos de la polarización se sitúa frente a este mismo hecho. Y por otro lado, vos mencionabas el fenómeno de Milei, que es el que gana en esa polarización extrema, ¿no? En esa tensión tan grande. De hecho, ha tenido un repunte una vez que bajó un poco esta cuestión de la espuma de esas declaraciones por fuera del ámbito económico, que era su expertise, que es, digamos, su punto fuerte, o es un discurso, por lo menos desde el que se para conectar con esta cuestión más antisistema. Ha tenido un repunte en imagen también, ¿no? Entonces, me parece que ahí el que gana, el que termina capitalizando esa tensión de la polarización, termina siendo una figura como Milei, digamos. No digo que ha crecido en intención de voto, sino que ha recuperado ese terreno perdido luego de esa bajada que había tenido cuando se lanzó con discusiones o con temas mucho más... Cuando empezó a hablar de todo un poco y te das cuenta que no tenía un sustento político ni ideológico. Ni ideológico, tal cual. Entonces ahí también eso generó como un repliegue del apoyo que tenía y ahora como que lo viene recuperando, ¿no? Sí, y vos sabés que el tema de la violencia me extraña, porque yo no digo que la vivieron todos, pero por lo menos me imagino, bueno, acá tuvimos un invitado que no sabía ni quién era Alfonsín, pero tendría que saber que lo que pasó a este país y lo que vivió, y que nos empezamos a tirar con los muertos un día y fueron 10 años de violencia de ambos lados, y hasta el mismo el peronismo todavía sufre cuando empiezan a hablar de Rucci, esa interna todavía, y vos hablás del otro lado de lo que era la tendencia. Y a mí me extraña un montón. Y el radicalismo, que tiene muchos dirigentes que alguna vez fueron parte del ERP, los más viejos, para que la gente no sabe, fue una tendencia que fueron cuadros del ERP, familiares que fueron cuadros del ERP, el mismo Coti Locini tiene una hermana desaparecida por militar en el ERP, y le digo, y no sé,
Del PRO, bueno, del PRO que podemos decir, lo más cercano que hubo a lo que fue el partido militar, y así todo, sin contar que Patricia Bullrich de donde viene, que hay que negarle sus... apretan el acelerador, eso me extraña. Sí, por eso digo, hay un punto clave, me parece que es el antes y el después de lo que fue el intento de magnicidio, ¿no?, de Cristina. Y la responsabilidad de la clase política. Vuelvo a insistir, y no de toda la clase política, porque esto requiere también repensar la construcción política pacífica y que tanto le costó a la historia argentina llegar a esa instancia, digamos, en entender que la competencia política es parte de mantener... Es adversario y no enemigo. Exacto, pero este límite corrido ya es la transformación del adversario en enemigo, y ya es llevar, digamos, la política a otro plano de discusión, en un plano en el que sea imposible pensar una construcción democrática. Por eso digo, la democracia exige de todos, pero principalmente de la dirigencia política, esa capacidad para, bueno, reflexionar y pacificar medianamente, porque ya estamos a un paso de la nueva competencia electoral, ¿no?, a nivel nacional, pero medianamente en un clima de opinión que está con mucha efervescencia, porque recordemos, la situación económica realmente genera un desgano, un mal humor, un desgaste en la ciudadanía tan fuerte que realmente estas cuestiones hacen que nuevamente la ciudadanía exija de la clase política que esté a la altura de las circunstancias, porque los problemas sin dudas que tienen que ver con la economía, con la inflación, con la pérdida del poder adquisitivo, pero que exige que esas cuestiones básicas estén resueltas para que lo otro también, que es lo principal, se pueda resolver, ¿no? La cuestión, me refiero, digamos, a esta crisis económica a la que hoy con este suceso se le suma una crisis política, ¿no? Entonces eso es fundamental pensarlo en términos de responsabilidades de la clase dirigente hacia futuro. Y en eso las señales tienen que ser claras, ¿no? El humor de la gente, o la consideración de la gente con los políticos, ¿cómo viene evolucionando en estos meses? Bueno, es esto que te mencionaba como el clima imperante, tiene que ver con que está absolutamente focalizado en la cuestión económica. Entonces eso genera un mal humor, genera, te diría, un desgaste, un desgano hacia la clase política en general. Arrastra a todos. Arrastra a todos, pero fundamentalmente, obviamente, al gobierno que le toca la conducción, en este caso del Estado, y que tiene la responsabilidad principal de llevar adelante. Ahora bien, el nombramiento de Massa, de alguna manera, puso una especie de, bueno, vamos a ver qué pasa con este ministro de Economía y veamos digamos, efectivamente qué acciones hay que nos resuelvan la cotidianidad, ¿no? Esta cuestión por eso va a ser clave cuáles son las medidas que se vayan tomando, pero no tanto las medidas en sí mismas, sino el efecto que efectivamente tengan esas medidas sobre la gente siente sobre el día a día, ¿no? Te diría que eso es fundamental. Por eso también toda esta situación, por un lado, puso toda la situación de Cristina, volvió a poner el foco en la cuestión política, pero de base está este desánimo, esta angustia, esta incertidumbre, este mal humor social por esta cuestión que es agobiante, porque también esta cuestión de la incertidumbre genera mucho agobio en términos de cuál va a ser la salida, ¿no? O qué podemos esperar, cuánto tiempo más se puede esperar en esa situación. A nivel provincial, la semana pasada conocíamos algunos informes que daban a la provincia con muy buenos niveles en términos económicos, generación de empleo, la primera en el país, economías regionales, alquileres, patentamiento, numerosos rubros de la economía, turismo, ni hablar, comercio, ni hablar, que le dan muy bien. Y en el ámbito político, desde hace varios años hay un clima de mayor paz social, paz política o de mayor convivencia política que lo que se ve a nivel nacional. Esta situación de crispación, crisis económica y política nacional, que golpea más al gobierno nacional de Alberto y Cristina Fernández que a cualquier otro, ¿también la paga en algún sentido la renovación por ser gobierno de la provincia? Digo, ¿se traslada
algo, nada, mucho, poco, el mal humor que genera la economía nacional, a pesar que la Renovación tiene más o menos ordenado lo que es la economía y lo que es la convivencia política. ¿Igualmente llega? Yo te diría que en las tres opciones, porque no es una isla, sin duda que las cuestiones macroeconómicas, a pesar de que la economía en términos, como bien mencionabas, o sea, hay indicadores económicos a nivel nacional incluso que también son buenos, acá el punto es la inflación y acá el punto es la pérdida del poder adquisitivo de las personas. O sea, eso es y una provincia no puede hacer nada para frenar la inflación nacional. Y frente a esa situación, digamos, que son resortes que no están en manos de la provincia, más allá de que puede procurar la mayor generación de empleo, tiene, digamos, de hecho, margen los programas de maniobra, ahora, subsidios, tiene luz, margen en ese sentido. Hay una parte del tablero que no la controla y que sin dudas impacta porque no estás aislado del resto del país. Y también hay un costo que se paga en cuanto al humor social, ¿sí? Eso no significa que porque haya, digamos, una lectura con respecto al escenario nacional, impacte en términos de aprobación de gestión o no en el gobierno provincial. Esa correlación, digamos, no se da porque, digamos, tampoco hay un alineamiento directo entre el gobierno de Misiones con el gobierno nacional. Eso está muy claro para el electorado misionero. Y eso también hace que, digamos, se vean estos otros factores y que se localice mucho más la mirada con respecto a las acciones que se van tomando en el plano provincial. Eso se valora positivamente, por eso también los índices, digamos, de aprobación de gestión son elevados. Ahora estamos... Herrera Watt o solo Herrera Watt? Los dos, ambos. El tema es que se ve frente a esa tensión y esta cuestión de mal humor que genera la pérdida del poder adquisitivo y la inflación, el escenario electoral se ve muy lejano, ¿no? Entonces eso también hace que, bueno, la gente piensa en el día. Hay que resolver cuestiones que son muy concretas. Y a nivel nacional, que tiene que ver la repercusión provincial, porque acá se consume también muchos medios nacionales, el tema de proyectos políticos presidenciales, ¿vos creés que vamos a seguir con el blanco y el negro y el blanco? ¿O creés que hay espacio para un camino moderado? Porque yo del blanco al negro, si no digamos quién puede ser blanco o el negro, pero uno de esos va a estar juntos. Yo creo que donde va a estar el PRO va a estar Milei, el voto de Milei va a estar el voto de Juntos por el Cambio. No sé cómo se lo van a dividir, no sé cómo se lo van a contar. Yo personalmente creo que Milei no pasa de fin de año, pero es una teoría mía en la que le den 2 micrófonos de nuevo, vuelta. Pero yo creo que también ha habido un aprendizaje, me parece, con esto que ha pasado, ¿no? Que fueron justamente acciones en las cuales, digamos, temas en los cuales Milei dio opiniones que no estaban, digamos, dentro de lo que era ese vínculo más de base con su propio electorado, en el sentido de lo que se está esperando acerca del posicionamiento de Milei. Me parece que eso quedó bastante claro con esto y con esto que les contaba de la recuperación ahora que volvió como a su faz mucho más de discurso más bien económico, ¿no? Y más allá de eso, digamos, en cuanto a cómo se van a resolver, también hay que tener en cuenta cómo se resuelve la oferta electoral dentro de lo que es la oposición. Hoy estamos digamos que son 2 o 3 los que están en danza, que todavía no están confirmados, y eso va a depender mucho también de cómo se arma, y también me parece que por el lado del oficialismo, yo no diría que es un escenario cantado de que va a perder el oficialismo nacional, me parece que también va a depender mucho, obviamente tiene un escenario muy complejo, pero va a depender muchísimo de si Massa logra o no estabilizar, porque ojo que eso también puede ser un trampolín para llegar, ¿No crees digamos... que hay un acuerdo entre Massa y Cristina? Sí, justamente, a mí me parece que está claro que ni Cristina ni el entorno de Cristina están poniéndole palos en la rueda en este momento a Massa. De hecho, le habilitó
hacer un ajuste El sustento más político se fuerte lo que da el que no Cristina. le dejaron a Guzmán. O nombramientos, Sí. o nombramientos con personas Sí, que sí, quizás sí, no sí. eran las que se querrían dentro del entorno. Entonces me Sí. parece que hay como un, bueno, hace porque también es cierto, están todos en el mismo barco y hay que llegar a la elección del 2023. Menos el llano, lo que sea. Milva, Yo creo que eso se va a discutir después. Creo que si llegan con Sí. aire, digamos, para el 2023, Claro. ahí va a haber Sí. una discusión más en términos políticos. si las elecciones fueran este domingo próximo, los posadeños o los misioneros, ¿qué votarían para presidente, para gobernador y para intendente? ¿Por dónde andaría la tendencia? No, mira, son escenarios complicados todavía para predecir porque, insisto en esta cuestión de cuáles son las preocupaciones principales. Con la preocupación principal muy puesta sobre lo que es la inflación, sobre lo que es la necesidad de resolución sobre ese tema, y te diría que quien más, o sea, es muy difícil hoy decir, bueno, plantear ese escenario de si las elecciones fueran hoy, cuál sería el resultado, porque además tenés muchas personas que no te van a responder a esa pregunta. Sí. Sobre todo cuando todavía no está decidido ¿Quiénes son los candidatos? Sí. ese escenario, ¿no? Entonces también hay mucho de no respuesta frente a esa situación. Nuestra ¿Y por principal frente, preocupación por partido? siempre es tratar de entender por dónde pueden llegar a pasar esas tendencias electorales, pero también entender cuál es el clima o las tendencias que son mucho más Los momentos. imperantes en cuanto a opiniones, en cuanto a demandas, y también quiénes pueden llegar a ser los que potencialmente Sí. sintonicen más con esa demanda. O sea, a Mm. veces no necesariamente es el frente, el partido, Sí, sino a sí, veces es la el persona, personalismo, está muy fuerte. Sí, sí. Sí. Hablamos siempre de esta tendencia de hiperpersonalización, ¿no? Cada vez Seguro. más en la política, en términos generales, no solo en Argentina, en el mundo. Sí. Y eso también hace que sean por ahí más bien figuras y que los frentes sean en todo caso maquinarias electorales que se Claro, terminan que se acomodan. conformando en función un poco de esto. Para terminar por mi lado, ¿la gente vota por amor o por odio? Mira, hay un montón de estudios que justamente ponen el foco en esto, sobre emoción. todo en la cuestión de la emoción, que Sí. está cada vez más claro de que hay un componente, hay un factor racional, no decimos que no se niega eso, sino que cada vez es más fuerte el peso de la emoción y esta cuestión de qué genera cada uno de los candidatos de la oferta electoral en el electorado. Por eso también hablamos de que siempre la elección es una oferta limitada y a veces no es el que más quiero, sino el que menos me desagrada, ¿no? Claro. Y el mensaje de los medios juega en la emoción de la gente. Siempre, totalmente, y de hecho en los discursos políticos está cada vez más presente, ahora estamos trabajando mucho en términos de oratoria y en esto de profesionalizar cada vez más los discursos políticos, esta necesidad de, está bien, sí, datos que puedan dar y apelar a esta parte más de la razón, pero también ese discurso que apele mucho más a la emoción y que pueda tener una llegada. Por eso también hablamos de que es necesario, digamos, ir construyendo. El amor siempre, para mí, personalmente, esto es una opinión, me parece que siempre moviliza mucho más que el odio, pero siempre va a depender de cómo está planteada la Y oferta después está el electoral. espanto, ¿viste? No nos une el amor, sino Sí, el sí. espanto. Bueno, y por eso digo de Un la oferta presidente que tocó un electoral. pobre en campaña. Sí, ¿te sí, acordás? sí. A veces es y sobre todo también tengamos en cuenta otra cuestión. En nuestro país, que necesitamos una mayoría especial para que una fórmula se consagre para el presidente de la nación, es fundamental que entendamos cómo juega esta cuestión del amor y el odio en una primera vuelta y cómo juega en un balotaje, donde las opciones se reducen y donde frente a un escenario de dos figuras es mucho más fácil que uno pueda hacer esas inclinaciones en la balanza, ¿no? Muy bien. Gracias, Milva. Siempre es un gusto escucharte. Muchas Gracias por gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Nos vamos a un corte, ya llega Momento Militante.